buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Les damos la más cordial bienvenida al culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca en Quito, Ecuador. Nos llena de alegría que hoy podamos reunirnos, aunque sea a la distancia, pero vamos a adorar juntos al Señor, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Saludamos con mucho cariño a quienes se conectan desde sus hogares, así como a quienes nos acompañan por primera vez. Deseamos que este tiempo sea de bendición para sus vidas y para sus familias. En esta ocasión vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones titulada Esperanza para la Iglesia en tiempos oscuros y engañosos. Sabemos que todos que vivimos días de grandes desafíos, de confusión y de engaño espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios permanece firme y nos recuerda que nuestra esperanza está en Cristo. Durante esta serie, estudiaremos las Escrituras para fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en la verdad del Señor. Ahora vamos a disponer nuestro corazón para adorar al Señor con gratitud y con reverencia. Vamos a dar paso a un tiempo de alabanza, reconociendo que solamente Él se merece la honra, la gloria y la adoración. Después de este tiempo de adoración, tendremos la exposición de la palabra de Dios con el tema Israel y la Iglesia, dos pueblos diferentes para una misma misión. Pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento para comprender su verdad y que su Espíritu Santo transforme nuestras vidas por medio de su palabra. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y
Les damos la más cordial bienvenida como Iglesia Cristiana del Inca a todos ustedes que se conectan a través de las redes Facebook Live, Zoom, para tener la oportunidad de seguir este culto virtual en este día que es tan especial. Permítame hacer una corta oración de introducción. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te bendecimos y alabamos. Este tiempo te entregamos, Señor, para que nos des sabiduría y entendimiento. Nos cubrimos con la preciosa sangre del Cordero de Jesús, declarando sanidad y victoria por el poder de tu nombre. Amén y amén. La Iglesia Cristiana del Inca va a topar un tema muy importante en este tiempo, que está basado en la escatología bíblica, la esperanza para la Iglesia en tiempos oscuros y engañosos. Y el tema de hoy es Israel y la Iglesia, dos pueblos diferentes dentro del único plan redentor de Dios. Israel y la Iglesia, dos pueblos diferentes dentro del único plan redentor de Dios. Como introducción diremos que la escatología o la palabra escatología proviene del griego eschatos, que es lo último o lo final, y logos, que es el tratado, es el estudio. Por lo tanto, escatología es el estudio de los acontecimientos finales dentro del plan redentor de Dios. No estudia la escatología únicamente el fin de los tiempos, el fin del mundo, no. Sino la culminación, ojo, del propósito eterno de Dios. ¿Para quiénes? Para Israel, para la Iglesia, para las naciones, para Satanás, el reino de Dios y su creación. Con estos antecedentes introductorios, iniciamos el estudio y el tema de esta mañana. El propósito es comprender desde la perspectiva premilenial nuestra iglesia y respetando todas las posiciones que existen al respecto de la escatología. Tenemos una corriente premilenial. Creemos firmemente que la iglesia de Cristo será arrebatada antes de la gran tribulación. Y desde esta perspectiva, que Dios distingue a Israel de la iglesia desde su programa redentor para fortalecer la esperanza, motivándonos a cumplir nuestra misión, esperando el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un solo plan. Dios tiene un solo plan de salvación. ¿A través de quién? De Jesús. La palabra de Dios, cuando la estudiamos, la revisamos, todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla del plan de Dios a través de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al tener un solo plan Dios, a través de la salvación y por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo desarrolla mediante dos pueblos distintos, la Iglesia e Israel. Son dos pueblos distintos y que debemos comprender esta mañana. Cada uno con su propósito. Tanto la Iglesia como Israel tienen su propósito en la historia de la redención. Hoy, en este tiempo, las noticias a muchas personas alarman hoy en día. ¿Se están cumpliendo ya las profecías? ¿Se están cumpliendo los últimos tiempos? Estamos entrando en la recta final. Estamos entrando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Terremotos, guerras, antisemitismo, persecución a los cristianos, decadencia moral, engaño. Muchos a veces se preguntan si Dios está perdiendo el control. ¿Y qué papel tiene Israel hoy? ¿La iglesia reemplazó a Israel? ¿Qué esperamos en estos últimos tiempos? Pablo afirma que Dios reveló un misterio
que por muchos años permaneció oculto. Israel, hermanos, sigue siendo el pueblo del pacto. Dios hizo con Israel pactos que no dependen de la voluntad humana, sino de la fidelidad de Dios. Varios pactos. El pacto abránico, el pacto con David, en donde en el pacto de Abraham, por ejemplo, que es tan importante en la parte soteriológica, porque habla de la descendencia del pueblo de Dios, habla de la tierra y habla de la bendición para las naciones. Y en Génesis 12, 1 al 3, le invito a que tome su Biblia. En Génesis capítulo 12, la palabra de Dios nos guía esta mañana y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es el pacto de Dios. Es el pacto en donde se habla en relación directa, en donde estas promesas se cumplen en Abraham y su descendencia. Las promesas nacionales son para su simiente. Las promesas nacionales caen en la simiente de las generaciones, que es nuestro Señor Jesucristo. Y las promesas universales son a todas las familias de la tierra, a todas las familias del mundo, a todos nosotros que estamos esparcidos acá en este planeta. Por eso la palabra de Dios en Gálatas 3, versículos 6 al 9, en Gálatas 3, hago hincapié en el pacto abránico, en el pacto con Abraham, porque es uno de los más importantes pactos que tiene Dios con el pueblo de Israel. En Gálatas 3, busque usted en su Biblia, acompáñeme, la palabra del Señor. Dice el Señor en versículos del 6 al 9, la palabra de Dios dice así: el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. El Señor tiene control de todo. El Señor tiene control absolutamente de todo. En este tiempo maravilloso que estamos viviendo, el pacto con Abraham, donde se habla de una descendencia, se habla de una tierra y se habla de una bendición para todas las naciones, es cuando entramos todos nosotros. También hay otro pacto, el pacto con David. El pacto con David, donde habla de un rey eterno, habla de un reino eterno, un trono eterno. Estas promesas están por cumplirse. Estas promesas se espera que se cumplan en el reino mesiánico. Recordemos, hermanos, que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. Romanos 11:29 nos guía. Romanos capítulo 11, versículo 29, la palabra de Dios. Nos enseña esta mañana y dice así: Romanos 11:29, la palabra de Dios dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros
ellos también alcancen misericordia. El pueblo de Israel, hermanos, desobedeció a Dios. Es claro decirlo, el pueblo de Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy hay muy pocos en Israel que creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo, en cambio, aceptó la propuesta del Señor sin dudarlo, y por eso la iglesia de Cristo es la iglesia amada de Dios. La iglesia de Cristo tiene un papel fundamental en el proyecto de Dios porque es ella quien es la embajadora de las buenas nuevas de salvación para el mundo. Es la iglesia la que lleva la palabra de Dios a los confines de la tierra. Es la iglesia la que participará de las bodas del Cordero. Es la iglesia que será sacada antes de la gran tribulación. Es la iglesia la que va a permitir que Israel se arrepienta de no haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pero la iglesia se le ha prometido que será sacada de la hora de la prueba a una iglesia santa, a una iglesia limpia, que participará con el Señor en el cielo de las bodas del Cordero y que recibirá sus coronas en el tribunal de Cristo y luego juntamente con el Señor vendrá a la tierra, vendrá para gobernar en el milenio de paz eterno. Y ahí es cuando el pueblo de Israel, el remanente de Israel, pondrá los ojos en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, comprendamos, tiene una misión diferente a la de Israel, completamente diferente. Mientras Israel en el momento actual permanece endurecido su corazón, Dios está formando un pueblo compuesto por judíos y gentiles que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que creemos en nuestro Abba Padre, que creemos en el Salvador del mundo, que creemos que todo proviene para Cristo y por Cristo, que Él es el símbolo de la salvación, es el camino, es la verdad y la vida. Por eso los israelitas aún continúan con corazones duros, mientras la iglesia ha entregado su corazón, ha aceptado el llamado de la soberanía de Dios y estamos regados en todo el mundo levantando el nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. La iglesia compuesta por todas las generaciones de personas, la iglesia compuesta por mucha gente que ha salido de la religiosidad y que hoy le sirven y aman a Dios, gentiles y judíos que han aceptado a Cristo, somos la iglesia del Señor y estamos ahí para defender la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios y para cumplir la palabra de Dios. La iglesia, hermanos en Cristo, no tiene como misión conquistar al mundo por medio de la fuerza, no, por medio de las armas, no, la iglesia no es esa la misión de nuestra iglesia. Tampoco es establecer un reino antes de la venida de Cristo, jamás. Nuestra misión, hermanos en Cristo, es cumplir y obedecer y guardar la palabra de Dios. Y entre esas cosas y más, predicar el evangelio, hacer discípulos a aquellos que están en oscuridad, aquellos que niegan al Salvador del mundo, a ellos que están en problemas de muerte, a sicarios, a destructores, a ellos, a ser discípulos, convertirlos al amor de Dios, así como Él nos convirtió a su amor, que nos sacó de nuestra vana manera de vivir, que vivíamos en delitos y pecados. El Señor nos llamó, nos escogió y ahora somos santos, 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 como Él es santo. La iglesia tiene como misión formar creyentes maduros, para lo cual hay que leer las Escrituras de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios, hoy más que ayer, hoy que salen en el TikTok, hoy que salen en el Facebook, tantas noticias que el final de tiempo ya vienen. Por ahí dice que ya estamos en la gran tribulación, por ahí dice que ya estamos a días de iniciar la semana 70, y todas estas situaciones, si usted no lee la Biblia,
¿De qué entiende? ¿Cómo sabe? ¿Cuál es la semana 70 de Daniel? ¿En qué semana estamos viviendo? ¿Cuándo es el inicio de la gran tribulación? ¿Cuándo es el inicio de la partida de la iglesia? ¿Cuándo? Si no ha leído en 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17 que seremos arrebatados los hijos de Dios que estemos vivos y resucitaremos los muertos en Cristo primero. Tenemos que estudiar hoy la palabra de Dios para enseñar a nuestras generaciones, para que no nos cojan con sorpresa, porque en los postreros tiempos la gente es mala, la gente está equivocada, está llena de maldad. No nos asustemos de las generaciones, no nos asustemos del avance de la ciencia. Daniel ya lo dijo en el capítulo 12, que en los finales de tiempo será así, que avanza la ciencia. También dijo que serán como en los tiempos de Noé, que la gente está perdida. Y eso es lo que estamos viviendo. Esas son señales claras de la venida de Jesús. ¿Cuándo se va a construir el tercer templo en Israel? Eso es lo que debe preocuparnos. Cuando el anticristo va a venir a solucionar los problemas y la gente le va a seguir. De eso debemos estar preparados y empapados. Esa es la visión de nuestra iglesia. Formar creyentes maduros, vivir en santidad, esperar la venida de Cristo, hacer discípulos, escudriñar la palabra de Dios y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no fue llamada a sustituir a Israel, no, Señor. Son dos mundos diferentes en el plan de Dios, sino a ser embajadora de Cristo ante todas las naciones. El Señor bendice este tiempo. ¿Cuál es el futuro profético de Israel? ¿Cuál es el futuro profético de Israel? El futuro profético de Israel es preparar a Israel para el reino que predice el regreso del Mesías, de Yeshua, de Jesús. Israel en el futuro tiene que aceptar que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Desde esta perspectiva, la Biblia nos enseña que después del arrebatamiento de la iglesia, Dios volverá a tratar con Israel durante el periodo de la gran tribulación. Voy a repetirlo. Desde esta perspectiva, el futuro de Israel queda de esta manera. Desde la perspectiva premilenial, la Biblia enseña que después del arrebatamiento de la iglesia, Dios volverá a tratar con Israel durante el periodo de la gran tribulación. Voy a leer 2 versículos para contextualizar lo que estoy en este momento relatando. En Mateo 23, igualmente, del 13 en adelante, la palabra de Dios dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez de hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno. Que ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él.
Ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo aquello. Guías de ciegos que coláis del mosquito y tragáis del camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis los de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y así sigue el Señor avanzando y llega al versículo 36, 35, 36 y dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviadas. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí, vuestra casa os dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El futuro profético de Israel, hermanos, de esta forma de la hipocresía, de manejar las cosas sin reconocer a Dios, Dios dice que el pueblo de Israel volverá a poner los ojos en Jesucristo luego de la gran tribulación. Pero la iglesia de Cristo estaremos con el Señor antes de que sucedan todas estas cosas. Zacarías 12:10 dijo en este pasaje, vamos a leerlo, Zacarías, por favor. Esta mañana tenemos la palabra del Señor. El Señor nos enseña. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quienes traspasaron y llorarán como llora por un hijo inocente, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle del Megido. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Ese es el futuro de Israel. El futuro de Israel permitirá que los hijos de Israel reconozcan a Jesús como su Señor y como su Salvador, luego de que la iglesia ha sido arrebatada en el tiempo de la gran tribulación. No significa que todo israelita será salvo, no. No significa que todo el pueblo de Israel será salvo, sino el remanente creyente que reconozca a Jesucristo como el Mesías prometido. Oremos por Israel, para que el pueblo judío reconozca a Jesús como su Señor y como su Salvador. Voy a dar una ilustración. Acuérdese usted de la instrucción de José en Egipto, donde sus hermanos tardaron en reconocerle. Igual hoy el pueblo de Israel no reconoce al Mesías como su Salvador. Pero llegará el día en que lo verá y lo reconocerá. Para pensar la fidelidad de Dios hacia Israel, fortalece la confianza de la iglesia de Dios. Por eso la iglesia es vital para Israel. En la enseñanza, el testimonio de la iglesia es vital para el pueblo de Israel. A través de la iglesia, los judíos van a reconocer al Salvador del mundo, a Yeshua, al Mesías prometido, que cumple sus pactos, que jamás abandona a los suyos, ¿no? ¿Cómo debe vivir la iglesia mientras espera el cumplimiento de todas estas promesas? ¿Cómo debe vivir la iglesia? ¿Sabe qué, hermanos, en Cristo? La misión de la iglesia en tiempos oscuros y engañosos ya debemos estar arrebatado nuestro corazón. No solamente esperar el arrebatamiento físico de la iglesia, sino que nuestro corazón ya esté arrebatado, que ya esté amando su palabra, que ya esté aprendiendo de su palabra, que nuestra vida esté cambiando espiritualmente para poder enseñar a otros de que Cristo vive en nuestras vidas. La palabra de Dios
para la misión de la iglesia en estos tiempos oscuros y engañosos, recurrimos a Mateo 5, tan conocido por nosotros, que dice así, Mateo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, una vez que sabemos que Dios tiene un futuro para Israel y una misión presente para la iglesia, debemos preguntarnos, ¿qué espera Dios de la iglesia mientras vivimos estos tiempos oscuros? Y la respuesta, que seamos sal y que seamos luz. Eso espera Dios. Que usted y yo, donde quiera que estemos, seamos la sal de la tierra. Que usted y yo, donde quiera que estemos, es la misión de la iglesia, seamos la luz de la tierra. ¿Qué espera Dios de la iglesia mientras vivimos en tiempos oscuros? La respuesta, por supuesto, es ser sal y luz en el mundo. Vivir para Cristo, pues somos los elegidos, los que seremos llevados a las bodas del Cordero en el cielo. Iglesia sin mancha, escogido para buenas obras. La iglesia arrebatada de Cristo. ¿Estamos listos para ser llevados? Estamos listos para ser arrebatados, no con temor, no con miedo, sino con paz en el corazón, con alegría, obedeciendo su bendita palabra, siendo sal y siendo luz. La iglesia debe discernir los tiempos sin perder la esperanza. Son tiempos peligrosos los que vivimos, tiempos de amadores de a sí mismo, de gente fatua, de gente soberbia, amadores del dinero, gente orgullosa, gente sin afecto natural, gente que mata, que destruye, gente que ama la plata y por la plata ocasiona tantos daños. La iglesia debe discernir estos tiempos. No se describe aquí el mundo en el cual estamos viviendo. Lo que para el mundo parece caos, para los creyentes confirma que la palabra de Dios es verdad. El mundo está asustado, el mundo está temeroso, pero para nosotros los hijos de Dios debemos estar seguros, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Es tiempo de cambiar, es tiempo de acercarse a Dios, es tiempo de perdón, es tiempo de restablecer relaciones, es tiempo de restaurar a las familias, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de tener fe en el Señor. Y la iglesia debe vivir en santidad. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos guía en Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. La palabra de Dios dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La esperanza está intacta, y debemos estar aguardando su venida. Así como esas doncellas con las lámparas encendidas, velando en todo tiempo, escudriñando las Escrituras. El Señor viene por su iglesia y vendrá para sacarnos, y vendrá para hacer las bodas en el cielo, y luego vendremos nuevamente con el Señor y con sus santos, y estaremos en el milenio gobernados por el Rey del mundo. La iglesia debe vivir en santidad. ¿Qué pasaría si Cristo viene hoy? ¿Qué pasaría si Cristo viene hoy? La iglesia debe estar extendiendo el reino de los cielos, predicando hasta la Judea, hasta la Samaria espiritual, hasta los últimos confines de la tierra. Eso tenemos que estar haciendo. ¿Qué pasó? Y recuerde los tiempos de Noé. ¿Qué pasó ahí?
años de años hablando de que se arrepientan y se burlaron y nos escarnecieron a ellos. Igual ahora se nos burlan, nos escarnecen, pero nosotros confiamos en el Señor, porque dice así mismo: con el tiempo de Noé será hoy las señales del tiempo, del final de los tiempos. Israel tiene un camino diferente en el plan de Dios que la iglesia de Cristo. Israel tiene un propósito y la iglesia de Cristo tiene otro propósito. Y aquí voy a señalarles para cerrar este mensaje. Israel es la nación, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos del cuerpo de Cristo. Israel comienza con Abraham, la iglesia comienza en Pentecostés. Israel tiene promesas terrenales y todavía que no todas se han cumplido, como las abránicas. La iglesia tiene promesas celestiales, que no somos de esta tierra, que nuestra ciudadanía está arriba en los cielos y allá vamos. Israel tiene como centro a Jerusalén. Nosotros, la iglesia, tiene como centro y como cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Israel espera el reino mesiánico y nosotros, en cambio, esperamos. La iglesia es la esposa del Cordero de Dios, invitada a las bodas del Cordero. Israel pasará por la angustia de Jacob. Israel pasará por la angustia de Jacob. La iglesia espera ser arrebatada antes de la tribulación. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos haga comprender que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes dentro del único plan redentor de Dios. Prepare su corazón. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, 23 en adelante, nos invita a la Santa Cena. Si usted está solo en un lugar donde no tiene una congregación o una iglesia, pues un poquito de vino y un pancito santificado al Señor, usted puede tener su propia cena espiritualmente con el Señor. Si está ya en Taisha, si está en Lorocachi, en el oriente, si está en el Coca, si está en algún cantón alejado de la provincia de Loja, algún cantón alejado en la provincia de Manabí, un saludo para la iglesia de la pastora Andrade allá en Zapallo, al lado de Flavio Alfaro. Si ustedes están allá, pueden hacer la Santa Cena con amor y con sencillez. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por ser parte de la iglesia. Y su familia, su hermano, su amigo, su vecino, es parte ya de la iglesia de Cristo. Y predicar el evangelio del Señor hasta los confines de la tierra, porque Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Hasta una próxima. Bendiciones. Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro culto virtual. Agradecemos profundamente su compañía y el haber compartido este tiempo de adoración y de enseñanza de la palabra de Dios.
Oramos para que el mensaje de hoy haya fortalecido su fe, afirmado su esperanza y animado su caminar con Cristo. Les invitamos a seguir acompañándonos en nuestras reuniones y en las actividades de la iglesia y a compartir estas transmisiones con familiares y amigos para que más personas conozcan el amor y la salvación que hay en Cristo Jesús. También queremos recordarles que como un acto de amor, de gratitud y de obediencia al Señor, pueden presentar sus diezmos y ofrendas. Sus aportes serán destinados a la obra del Señor y contribuirán a la extensión del reino de Dios mediante los diferentes ministerios de nuestra iglesia. En la pantalla ustedes encontrarán los datos respectivos para este efecto. Muchísimas gracias por su fidelidad, por su generosidad. Dios ama al dador alegre. Finalmente, queremos despedirnos con esta bendición para usted y para su casa. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes hoy y siempre. Amén. Que tengan una semana llena de la presencia, de la paz y el favor de nuestro Señor. Dios les bendiga grandemente.